¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. Feliz Día de las Aves migratorias. Igual. Migratorias, igualmente, sí, señor. Un día fantástico para nosotros, que somos especialmente aficionados y amantes de esas aves. Sí, Desde luego. Y además tú sabes que son especies muy importantes porque nos dicen mucho más que incluso que las aves residentes que hay aquí en nuestro lugar, ¿no? De hecho, para empezar, lo primero que te dicen es que la naturaleza no tiene fronteras y por lo tanto la conservación de la naturaleza para nada sirve si la haces localmente y no se hace de forma global. está claro, estamos todos absolutamente interrelacionados y la prueba es que, bueno, muchas de nuestras especies estamos viendo que están aumentando en su variedad porque están cruzando especies africanas a criar en España, como bien sabes, y eso nos lo está marcando precisamente los cambios de temperatura que llamamos en general cambio climático. No solamente eso, que no tengo que contártelo, es simplemente un lanzamiento al aire, es el adelantamiento que muchas especies migratorias están teniendo a la llegada a sus áreas de cría habituales, de hasta una semana, incluso 10 días. Por ejemplo, los papamoscas y otras especies que son de invernada africana, sabes perfectamente que están llegando ahora una semana o algo más temprano a sus áreas de cría. Es impresionante. Sí, sí, es verdad, porque, vamos, yo lo he visto aquí en mi propia casa, en el nido de golondrinas, que este año han llegado mucho antes, pero han llegado en enero, ¿sabes? Bueno, también, pues sí, no, por supuesto, y además luego hay otras especies que se están quedando aquí. Las cigüeñas blancas, por ejemplo, las cigüeñas comunes, se están quedando en la zona de Madrid, la gran mayoría, por el inmenso basurero que es Valdemín Gómez, que tienen allí comida y que no se deciden no desplazarse hasta África. Hace tiempo, ¿te acuerdas cuando trabajábamos con don Francisco, con Bernis? Se pensaba Sí, inicialmente, se comprobó cuando empezamos a anillar con anillas de colores que marcaban una combinación diferente para cada provincia y para cada año, entonces podíamos saber de dónde procedía el animal y de dónde y de qué provincia, naturalmente, y qué año había nacido. Pues comprobamos que en los comienzos había una migración especial, que era que los jóvenes, fundamentalmente, se marchaban a África más temprano que los padres, que los adultos. Pasaban en África 2, 3 meses y eso les bastaba para completar su ciclo, para calmar su instinto migratorio, de manera que después regresaban a España. Como durante el mes de julio y agosto, que es cuando nuestras cigüeñas españolas se marchaban a África, venían las cigüeñas de toda Europa cruzando España, pues nadie puede saber si esa cigüeña es de un sitio o de otro si no está anillada, porque son externamente absolutamente iguales, claro. Pues pensamos que eran nuestras cigüeñas de la zona habitual nuestra, porque en la época pasada la época de cría, no vienen al nido muchas veces ni a dormir siquiera. Y al final, a base de ese pequeño trabajo, se ha ido comprobando que las cigüeñas han ido cambiando sus rutas migratorias, no sus rutas, sino sus hábitos migratorios, hasta el punto de ya quedarse aquí a invernar la inmensa mayoría. Migran muy pocas. Las que están migrando fundamentalmente son la mitad oriental, que son las que cruzan a África por el Golfo. lo que te iba a comentar era precisamente, Luis Fer, que con los flamencos de Fuente Piedra pasó algo parecido, no igual, pero parecido, que cuando empezó a marcarse con anillas de colores y los jóvenes iban saliendo de allí, pues empezaron a llegarnos lecturas de esos flamencos desde todos los lugares, desde Camarga en Francia, todo el levante español, Valencia, el delta del Ebro y también incluso hasta Mauritania llegar. Sí, bueno, luego, de hecho, fue cuando se empezaron a ver con mayor frecuencia los flamencos en La Mancha. Cuando antes se veía un flamenco en la Laguna de Manjabacas era pues, para tirar cohetes, era una fiesta. Y ahora tenemos que han llegado a criar un año y otros años con unas poblaciones enormes. Además que, bueno, quizá en Manjabacas los fondos no son muy profundos y no tienen mucho que destrozar, pero dada la particular forma de alimentarse de los flamencos, en otras zonas, en otras lagunas de La Mancha sí causan daños. Levantan muchísimo la vegetación de fondo, la ova, que como sabes es básica para la alimentación de pato colorado y otras especies. Al hacer todo ese movimiento de remover el fango, pues producen que el sol no llegue al fondo y se pudran el resto de las plantas. Es una pequeña complicación que, bueno, pues que
que de alguna forma hay que admitir, pues porque pero los flamencos no son tan preciosos como... pero es que quizá mi planteamiento está siendo demasiado simplista. No podemos decir que un animal es bueno, que un animal es malo, que es bonito, que es feo. Cada animal cumple su función. Cada animal, cuando ya llega un momento de su desarrollo, que quizás esté ocurriendo en el momento actual, las colonias son demasiado numerosas, los animales no se mueven por lugares en los que antes se movían, van buscando sus nuevos territorios y es natural que causen daños en las zonas en las que no han existido. Por tanto, no es que esté en contra de los flamencos, pero sí no soy tan amigo de ellos como las personas que simplemente se quedan en la contemplación de su belleza, de su vuelo y de lo elegantes que caminan. Bueno, efectivamente tienes razón. Lo que pasa es que no es culpa de los flamencos, es culpa del destrozo que hemos hecho, sobre todo en humedales, y tú lo sabes bien, ¿eh? Fíjate La Mancha, cómo se ha visto reducida en humedales, luego ha habido algunas restauraciones, luego ha habido nuevas lagunas, pero evidentemente lo mismo ha ocurrido en las humedales del sur de España, en el Levante, en fin, que claro, eso lo que te provoca son pues determinados poblaciones prosperan y otros pues se van y no vuelven. Sí. De hecho, la importancia que han tenido siempre los humedales en toda España para servir de puente a las aves acuáticas desde centro y norte de Europa hacia cuarteles de propio invierno, que lo pasan en España, y otras aves que cruzan hasta África, se había perdido y se ha recuperado en una pequeña cantidad gracias a que en algunas zonas se han recuperado algunas lagunas, en otras estamos perdiendo más todavía de las que ya existían, incluso un propio parque nacional al que le tengo un cariño especial, que es Daimiel, en el que comencé a trabajar en los años 70 y muy poquitos, siento con profundo pesar la época, no la época, sino las décadas que está pasando de angustia y de penuria por falta de agua. Y el trabajo ímprobo de los técnicos y de los colegas nuestros que están trabajando allí y que ven que sus esfuerzos pues no son tan recompensados por la madre naturaleza y el agua, en definitiva, que es lo que ellos necesitan. Sí, sí, es cierto y bueno, no solo con las aves acuáticas, ocurre con muchísimas especies de aves. No sé si has visto los reportajes de esas aves migratorias españolas, pues, por ejemplo las oropéndolas, que son masacradas en África. Hay cacerías especializadas durante la época de migración de estas aves y hacen un daño terrible en las poblaciones. Cada día se ven menos oropéndolas, cada día se ven menos aves pequeñas que también van para África y por eso digo que la conservación de las aves migratorias pasa por acuerdos globales de varios continentes o de Está todos. bueno, está claro, pero también eso es una responsabilidad política, pero luego está una responsabilidad personal y empresarial, que es la de las personas que van a matar esas aves, esas oropéndolas y esas tórtolas en los campos de riego por aspersión en general que hay en el norte de Marruecos, no son propiamente marroquíes, son europeos, muchos de ellos españoles. Y estas Sí, sí, personas eso es verdad. tienen una responsabilidad básica, fundamental en ello, porque no solamente se cazan en España en la época de la media veda, por ejemplo, la tórtola. En el momento que en muchísimos años, me he encontrado que el 15 de agosto, cuando se abre la media veda, para que la tórtola se pueda cazar junto con la codorniz y alguna especie más, en algunos años, he encontrado pollos todavía en el nido. Han sido muertos los padres y los pollos han muerto de inanición, pero con muchísima frecuencia. Lo he comprobado en la finca de Extremadura. Y por otra Sí, no, no, parte, yo lo he visto. claro, es que es algo innegable. Y año tras año he ido protestando, he ido escribiendo y he ido quejándome y no se ha hecho nunca caso. O sea, ahora la media vida se empieza el 18, en algunos sitios se empieza el 20 o 20 y algo, ya eso ayuda bastante. Pero de todas formas, no tenemos forma de conseguir la recuperación de la tórtola. Es un animal que está con muchísima dificultad, es un animal que es muy castigado en Marruecos y si le castigamos en España, antes de que se vaya. Si le castigamos en Marruecos, cuando hace una parada migratoria para poder recuperarse
del paso de pasar desde Europa, pasar a España y pasar el estrecho, se está alimentando, se está recuperando, y ahí se le vuelve a dar otra vez con muchísima fuerza. Y luego pasa a Senegal y Costa de Marfil, etcétera, que es su área de invernada, y es donde puede tener un relativo descanso. Pero luego le toca otra vez la vuelta. O sea que estamos acabando lo que decimos que no hay torto. Es una ave muy, muy apreciada por los cazadores, por el tipo de vuelo, etcétera. Bueno, pues que si la aprecian tanto, que no la disparan, que la dejen por lo menos un montón de años sin respirar. Bueno, el año pasado tú y yo nos encontramos con un cazador precisamente de tórtolas que nos dijo que no había disparado a las tórtolas, sino que tiraba a las palomas y que tiraba a otros bichos que entraban, pero no a las tórtolas. Pero efectivamente tiene razón. La caza, si realmente queremos que sea una herramienta para la conservación, debe atenerse a todas las premisas que marca la propia naturaleza, ¿eh? Y en este caso tú no puedes matar un animal que dejes a los pollos en el nido y se mueran de hambre, porque en el fondo pues no vas a poder disfrutar mucho tiempo de esa caza, puesto que se va a extinguir. Además, hay personas que hemos conocido nosotros y seguimos conociendo, maravillosas, cazadores fantásticos que están implicados en la conservación, que respetan absolutamente la normativa, que respetan en sus propias fincas y fuera de ellas a las aves que saben que están en peligro, que hay muy poca cantidad, y que forman parte incluso de los proyectos del propio gobierno nacional en la recuperación de esas especies. Pero hay otras personas que no es así. Por lo menos, fundamentalmente, empresas y las personas que hacen que esas empresas sigan existiendo, que son los que acuden a su llamada. Claro, claro, eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues yo espero que este día por lo menos sirva para que todo el mundo piense un poquito en estas maravillosas compañeras de viaje que son las aves y que además, como decía al principio, te demuestran que no hay fronteras y que la conservación no es un problema de España, de Francia o de Italia, es un problema global. Yo espero lo mismo, Carlos, naturalmente que sí. Además, en este momento, pues lo que podemos celebrar, y lo estamos celebrando hoy, es un gran paso de pernis, de halcón abejero, por encima de Madrid, justamente. Es un día maravilloso para que estas aves migradoras que están cruzando hacia sus tierras de nidificación al norte de Europa y Europa Central, pues lo celebren junto con nosotros. Pues muy bien, te comento que aquí llevamos ya bastante tiempo viendo pasar pernis, pero claro, allí arriba llegan más tarde, ¿eh? Un Bueno, poquito más tarde. 600 kilómetros, no, 400, no, 600 kilómetros, no, quizá más o menos, estamos de distancia. Sí. Pues, bueno, para una rapaz quizá no sea tanto, pero sí, se nota en varios días. Y se notan los días con más paso y con menos paso, sí. Carlos, Sí, no, pues, encantado de verte. encantado de hablar contigo, Luis Fer. Un Igual te abrazo, digo, que nos veamos pronto en el campo otra vez. seguro.